J.P. Cook, Historia de Historiadores en el siglo XIX, capítulo 20, Fondo de Cultura Económica. Traducción de Ernestina Champurén y Ramón Iglesias. Acton y Maitland. Primero, la sentencia de Acton, que procedía del primer ministro del Reino de Nápoles durante la era napoleónica y de la antigua familia alemana de Dalberg, le aseguró desde su nacimiento la entrada en un círculo cosmopolita y especialmente interesante, ensanchado luego por el matrimonio de su madre con Lord Grenville. Su incapacidad para entrar en Cambridge lo llevó a Múnich, donde vivió 6 años en casa de Diolinga, la mayor gloria de la erudición católica que llegó a ser la influencia más fuerte en su vida. Se enfrascó con extraordinaria energía en los estudios teológicos, impresionando a todos los que lo conocieron con la fuerza y la altura de su intelecto. Al dejar Múnich, asistió a las conferencias de Ranke y Bloch en Berlín. Hizo un largo viaje por los Estados Unidos y acompañó a su padrastro a la coronación de Alejandro II. El contraste entre la inquieta vida intelectual de Alemania y el estancado catolicismo de su tierra lo decidió a introducir en Inglaterra la levadura de la erudición moderna. La publicación de su correspondencia durante los años 1858-1864 y de la biografía oficial de Newman nos permite seguir sus esfuerzos. Con ayuda del brillante Converso Simpson, el biógrafo de Campion utilizó el Rambler para examinar el movimiento del pensamiento europeo y discutir los problemas históricos, políticos y filosóficos. Aunque solo tenía 24 años cuando empezó a instituir a los compañeros católicos, quedaban muy atrás los años de aprendizaje y de opiniones imprecisas. Desde su niñez leía ávidamente los muchos idiomas, copiando los pasajes notables y ordenando los extractos en cajas y ficheros. A los 23 años empezó a formar una espléndida biblioteca que fue el deleite de su vida y que en un día encontraría su hogar en Cambridge. Se había adelantado en una década mientras sus contemporáneos estaban aún estudiando y escaló la torre vigía al principio de su existencia en vez de hacerlo como otros en el medio. La lucha fue dura, pues su mensaje no solo insistía en la importancia del saber, sino en el carácter sagrado de la verdad, los derechos de la conciencia, el crimen del absolutismo civil y religioso. Como es natural, anhelaba conseguir el apoyo de Newman, pero el más grande de los católicos ingleses se sentía igualmente asqueado ante las audacias del Rambler que ante el oscurantismo de Manning y de Ward. Su respuesta a una carta criticando su modo de tratar a Pío V, Acton escribió una sombra réplica, abre comillas: la opinión pública no admite la autoridad de la ciencia ni el carácter sagrado de la verdad por sí mismos. Nuestro objeto es estimular el verdadero espíritu científico y el amor desinteresado a la verdad. No he visto que una publicación católica adoptara en ninguna parte seriamente este principio, cierra comillas. Al suprimirse el periódico mensual, se fundó la Home and Foreign Review para continuar la campaña. Entre comillas, hay solo una cosa que quizás no le guste, cierra comillas. Escribió el director a Newman al salir el primer número. Abre comillas: Pablo III tenía un hijo, no un sobrino, como se le suele llamar. Creo firmemente que esto debe condenarse y no puedo evitar el aludir a la mentira premeditada que supone, cierra comillas. En 1864 se había agotado la paciencia de las autoridades. Acton se inclinó ante ellas y suprimió la revista. La producción total de esos 6 años fue prodigiosa, lo mismo que en cantidad que en calidad. Los artículos más importantes se reeditaron después de su muerte, exceptuando un estudio sobre James de la Cloche y un duro ataque contra Gluck. Los ensayos se relacionan directa o indirectamente con el catolicismo y sus enemigos. El primer Pensamientos políticos sobre la Iglesia lamenta la sustitución de los móviles religiosos por las opiniones políticas, que achaca a la usurpación de las funciones de la Iglesia por los estados protestantes. Roma era atacada por los conservadores como un peligro político y los liberales como el enemigo de la libertad. Abre comillas: debemos estar preparados a luchar por nuestro sistema religioso en cualquier otra esfera, tanto como la de la doctrina, cierra comillas. La Edad Media fue un periodo, abre comillas, en que fueron puestos los cimientos de toda la felicidad que se ha disfrutado desde entonces y de todas las cosas grandes realizadas por los hombres, cierra comillas.
La noción cristiana de conciencia exigía un grado correspondiente de libertad personal y la Iglesia no podía tolerar a ningún gobierno que no reconociera este derecho. Era la irreconciliable enemiga del despotismo del Estado y por ello el guardián de la libertad y a la vez de la conciencia. La monarquía absoluta había sido su mayor enemiga, pero la democracia racionalista representaba un peligro idéntico. La reforma era, entre comillas, la gran apostasía moderna, a la que había de llegarle como al paganismo su día de rendir cuentas. Sin embargo, Inglaterra, abre comillas, en medio de su apostasía y a pesar de su gran pecado contra la religión, cierra comillas, había conservado el espíritu católico en sus instituciones políticas más que cualquier otro país. Acton contempló indignado los sucesos de 1860 en Italia y escribió un mordaz ensayo sobre la muerte de Cavour, el cual buscaba la grandeza del Estado, no la libertad del pueblo. Su ataque contra Austria en 1859 fue imperdonable y su hostilidad contra la Iglesia una calamidad. Ahora, comillas, la incompatibilidad de las leyes y el gobierno piamonteses con la libertad de la Iglesia es el verdadero peligro que implica la pérdida del poder temporal, cierra comillas. El poder temporal fue el tema de un largo artículo unos meses más tarde acerca del nuevo libro de Döllinger, La Iglesia y las Iglesias. Como su maestro, él anunciaba el fin del protestantismo, entre comillas, desorganizado como iglesia, sus doctrinas en estado de disolución abandonado por sus teólogos, solo compacto y fuerte en su hostilidad contra Roma, cierra comillas. La primacía era esencial a la Iglesia de Cristo y sin ella el cuerpo se dividía en átomos discordantes. La reforma era un gran movimiento con libertad de conciencia, pues la negación del Papa conducía directamente al derecho divino de los reyes que fue inventado por Lutero. El gobierno de los estados pontificios necesitaba una reforma, pero ni había despotismo ni decadencia espiritual. Un notable artículo sobre la teoría protestante de la persecución introduce audazmente la guerra en el campo enemigo. El protestantismo, repetía, había barrido la única autoridad que podía mitigar la omnipotencia del Estado. Los reformadores predicaban y practicaban el castigo del error con la muerte en una época en que la desaparición de la unidad había despojado eso de toda excusa. No hay una palabra que condene la persecución católica y en un ensayo sobre la historia de Irlanda de Goldwin Smith defiende a Roma contra la acusación de actuar como persecutora. La persecución medieval estaba justificada, pues las sectas eran partidos revolucionarios y el catolicismo nunca persiguió a quienes se hallaban fuera de su congregación. Una extensa reseña de la vida del cardenal Cisneros de Jefe atacó a la Inquisición española para reprimir el pensamiento religioso y ayudar al absolutismo, pero declaró que fue útil para combatir el vacío. Pese al catolicismo militante de Rambler, Wiseman atacó públicamente por su, entre comillas, ausencia de toda reserva y respeto al tratar a personas y cosas consideradas como sagradas, y su aproximación al borde de los más peligrosos abismos del error y sus habituales preferencias por los instintos, tendencias y móviles anticatólicos. Cierra comillas. Acton publicó en su nuevo órgano una espiritual respuesta reivindicando su lealtad y su independencia. Abre comillas, la sociedad moderna no ha desarrollado seguridad alguna para la libertad, ningún instrumento de progreso, ningún medio de llegar a la verdad que contemplamos con suspicacia o indiferencia, cierra comillas. La defensa no logró convencer a sus críticos y el notable ensayo Conflictos con Roma, publicado en 1864, señala el fin de la Home and Foreign Review. Abre comillas, no faltan publicaciones que representen a la ciencia separada de la religión y a la religión separada de la ciencia. La revista ha intentado presentar a ambas unidas. Los principios que ha defendido no morirán con ella, sino que encontrarán sus abogados y su triunfo en el momento oportuno, cierra comillas. Las cartas de Newman muestran que era más bien Simpson que Acton el ofensor, pero la posición de un individualista crítico en una iglesia que pretendía poseer la autoridad divina era intrínsecamente difícil, aunque el catolicismo no tuvo en Inglaterra, desde la Reforma un defensor igual, los jefes se mostraban cada vez más suspicaces ante la erudición alemana que Döllinger y su discípulo representaban. Newman, Manning y Ward habían abandonado la iglesia en que nacieron porque ésta se rindió al, entre comillas, liberalismo y no tenía intención de admitir el espíritu del mal en la iglesia de su adopción. Cuando Ambrose St. John visitó a Pío IX en 1869, el Papa le habló acerca de los que no eran católicos de corazón, personificados por Acton. El infatigable propagandista contribuyó con artículos de fondo a un semanario llamado Chronicle, fundado en 1867 y solo se vivió un año.
ayudando después a reorganizar a la North British Review según las normas del catolicismo liberal. La última apareció el notable artículo sobre la matanza de San Bartolomé que censuró los intentos de eximir a la Iglesia de toda responsabilidad. Esas cosas dejarán de escribirse cuando comprendamos que la verdad es la única virtud que presta dignidad y valor a la historia, cierra comillas. El apologista se estaba convirtiendo en un historiador. Al aproximarse la fecha del Concilio Vaticano, Acton se unió a un maestro para oponerse a un hecho que según sus convicciones sería igualmente desastroso para la libertad y para la Iglesia. Desde Roma mandó a Tiolinger informes completos que constituyeron la base de las cartas de Quirimus. Al ser derrotado, publicó su carta abierta a un obispo alemán y un artículo en la North British Review. La primera comparaba las frases audaces de la minoría en las primeras fases con su silencio en el momento crítico y declaraba que por deber hacia su reputación debía resistir hasta el final. El segundo estudiaba en detalle el origen de los problemas de la actuación del concilio que podía haberse aprovechado para establecer las reformas si el Papa no hubiera caído en manos de los jesuitas. Los hilamientos de la revelación y la traición a la razón y a la conciencia no habían producido efecto alguno. En los últimos años, casi todos los escritores que servían de veras al catolicismo habían caído tarde o temprano en desgracia o suscitado sospechas. El romanismo triunfaba sobre el catolicismo. La resolución y la infalibilidad del concilio fue una conspiración. La derrota definitiva de su ideal de catolicismo tolerante e ilustrado proyectó una sombra duradera sobre la vida de Acton. La iglesia de sus sueños se hallaba tan lejos del ultramontanismo de Pío IX y de Meining como el protestantismo de Harnack del de Spurgeon. Como Tiolinger, se negó a unirse a la antigua Iglesia Católica, pero era considerado con natural suspicacia por los vencedores, y más de una vez Manning pidió una explicación. Creía que sería excomulgado y le dijo a Gladstone que solo quedaba por saber cuándo caería el golpe. Sin embargo, no se le molestó y fue toda su vida un ferviente católico. Le tranquilizó descubrir que el tremendo poder reclamado y reconocido en 1870 no fue puesto en vigor durante su vida, pero su odio al espíritu ultramontano nunca cambió. Mr. Herbert Paul lo compara con Sarpi. Pero si no le importaba la curia mucho más que a él, en cambio su interés por la religión era mucho más profundo que el del gran veneciano. Abre comillas. Veneciano. Su última manifestación a favor de su iglesia consistió en una serie de cartas al Times en 1874 como réplica al ataque de Gladstone contra el vaticanismo. Contestando el argumento de que los católicos no podían ser leales debido a la obediencia prestada a una potencia extranjera, sostenía que aunque el Papa había reclamado hacía tiempo el poder de destronar príncipes, los católicos ingleses no habían actuado y no actuarían sediciosamente. En sus últimos escritos el confesionalismo desaparece ya por completo. El plan de una historia de la libertad, escrita basándose exclusivamente en las fuentes originales, data de antiguo en su vida. En 1877 dictó sus conferencias ante un público popular que señalan la dirección de su pensamiento. Entre comillas, la libertad empieza entre comillas después de la religión. Ha sido el móvil de buenas acciones y el pretexto común para el crimen, cierra comillas. Por libertad entendía la seguridad de que todo hombre sería protegido en la realización de lo que consideraba su deber, contra la influencia de la autoridad y de las mayorías, la costumbre y la opinión. Abre comillas, la prueba más segura por la que juzgamos si un país es realmente libre es el margen de seguridad de que gozan las minorías, cierra comillas. Había poca libertad en Grecia y Roma porque el individuo se hallaba a merced del Estado. Las palabras de Cristo, abre comillas, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cierra comillas, equivalen a repudiar el absolutismo e inauguran la libertad.
En la Edad Media fue la resistencia de la Iglesia la que evitó que Europa cayera bajo el despotismo de Bizancio. Del conflicto entre el poder secular y el poder eclesiástico surgió la libertad civil, que ambos tuvieron que reconocer la soberanía del pueblo. Mientras el resultado de la política antigua era un Estado absoluto basado en la esclavitud, la Edad Media presenció la restricción de la autoridad mediante la representación y la Iglesia. Este proceso fue detenido por Maquiavelo y los reformadores, que resucitaron la teoría del absolutismo. La libertad fue salvada por Inglaterra y América. El notable artículo publicado un año más tarde sobre la democracia en Europa de Erskine May abarca el mismo terreno en forma menos popular. La antigua democracia de sus mejores días nunca pasó de ser una solución parcial e insincera del problema del gobierno popular, cierra comillas. El cristianismo introdujo ideas que favorecían la democracia, pero no fueron aplicadas. Su resurgimiento no se debió ni a la Iglesia cristiana ni al Estado teutónico, sino a la contienda entre ambos. Después de insistir en que Lutero patrocinó la obediencia pasiva, declara que Lilburn fue de los primeros que comprendieron las verdaderas condiciones de la democracia. Se debe a América su triunfo y su influencia en Europa, abre comillas. Era la democracia en su forma más perfecta, armada y vigilante contra sus propias debilidades y sus propios excesos, cierra comillas. Censura la Revolución Francesa por haber inyectado a la democracia moderna un odio implacable contra la religión y declara que su teoría de la igualdad es desastrosa para la libertad. La lección que deduce de la historia es que la única esperanza de libertad reside en la división del poder. La historia de la libertad no fue nunca escrita, ni siquiera empezada, y la empresa, tal como la concibió, basada en las posibilidades humanas, entre cuyas Acton escribió Gregorovius en su diario de 1869, abre comillas, da trabajo a los copistas en todo el mundo para que le suministren materiales. Temo que su misma abundancia lo haga zozobrar, cierra comillas. Sus palabras sobre Döllinger son perfectamente aplicables a él mismo. Abre comillas, no escribiría con materiales imperfectos y para él los materiales siempre eran imperfectos, cierra comillas. Döllinger estuvo en lo cierto al decir que si Acton no escribió un gran libro antes de los 40 años, no podría escribirlo nunca. Entre comillas, hace 20 años, dice Mr. Bryce, en un conocido pasaje, abre comillas, ya muy avanzada la noche y en su biblioteca de Cannes, me expuso sus puntos de vista acerca de cómo debería escribirse esa historia de la libertad y cómo podía convertirse en el núcleo central de toda una historia. Habló solo durante 6 o 7 minutos, pero hablaba como un hombre inspirado, lo mismo que si de alguna cumbre elevada viese bajo él la interminable senda del progreso humano desde las nebulosas riberas de la sombra prehistórica hasta la luz quebrada pero más fuerte de los tiempos modernos. La elocuencia era espléndida, pero aún mayor que la elocuencia era la penetrante visión que discernía a través de todos los hechos y de todas las épocas la actuación de esas fuerzas morales, ora creando, ora destruyendo, siempre transmutando, que habían moldeado y refundido las instituciones dándole al espíritu humano las formas incesantemente cambiantes de su energía. Era como si todo el paisaje de la historia se encendiera de pronto bajo un torrente de luz. Nunca he vuelto a oír de otros labios un discurso semejante, ni tampoco volví a oírlo en los suyos, cierra comillas. La fundación de la English Historical Review en 1886 suministró un nuevo estímulo a la producción. Acton soñaba que desde hacía tiempo con algo parecido de las grandes revistas de Sibel y Monod y prometió su apoyo. Un artículo sobre las escuelas de historia alemanas, el más notable de los que escribió, iniciaba el primer número y fue considerado por Creighton, el primer director, como suficiente para establecer la reputación de la revista en toda Europa. Expone las ideas que cimientan la erudición histórica del siglo, relacionando la historia con el movimiento del pensamiento político, religioso, económico de la época, en toda Europa. Es igualmente notable por su ilimitado saber, la firmeza de sus juicios y su plenitud de estilo, y los estudiosos pueden medir sus adelantos según su capacidad progresiva para entender y apreciar esta maravillosa disertación. Le seguía en importancia el sólido artículo sobre Döllinger, escrito al morir su nonagenario maestro, abre comillas, que formó su filosofía de la historia sobre la más amplia inducción asequible al hombre, cierra comillas, la nota necrológica de Giesebrecht. A pesar de su brevedad, ofrece una idea completa, no solo de la personalidad y la obra del historiador, sino también del lugar que ocupó en la vida de su patria.
Aunque sus demás aportaciones eran notas críticas, cada uno poseía el valor de un artículo. Las que se ocupan de la historia de la Inquisición de Lea y de la nación americana de Bryce eran dignas de los clásicos a quienes discuten, mientras las críticas de libros menos importantes, la filosofía de la historia en Francia de Flint, los volúmenes de Crafton sobre los príncipes italianos y el estudio de Broglie acerca de Mabillon, la historia de la Revolución Francesa de Morse Stephens, al Napoleón de Silly y la era victoriana de Bright, están llenas de opiniones e ideas que les dan un interés duradero. Su estilo se fue haciendo cada vez más concentrado, epigramático y alusivo. No adoptaba aires de superioridad, pero da la impresión de escribir desde un nivel de saber más alto que el de los demás hombres. Sus aportaciones son sin duda alguna el elemento más notable en la primera década de la revista, y no hay nada que se les parezca en la literatura histórica inglesa. La revista 19th Century señaló las biografías de George Eliot y Lord Houghton y analizó las memorias de Talleyrand y de Tocqueville cuando aparecieron. Más importante es la introducción a la edición de El Príncipe de Bort, en la que estudia la adopción consciente e inconsciente de los principios de Maquiavelo a través de los siglos, afirmando que no se trata de un tipo transitorio, sino de una influencia constante y contemporánea. Nombramiento de Acton para la Cátedra de Historia Moderna en Cambridge, al morir Seeley en 1895, despertó un enorme interés. Aunque su nombre era apenas conocido del gran público, desde hacía 40 años venía siendo una figura preeminente de la República del Saber, había desempeñado un papel principal en una de las mayores luchas del siglo, estando tan familiarizado con los estadistas como con los eruditos de Europa, y era sin punto de comparación el inglés más erudito de su tiempo. Medio alemán por su nacimiento y de su educación, llevó a la universidad un ambiente internacional. Un profesor de historia católico constituía una novedad, pero la elección se hallaba sobradamente justificada, no solo como adecuado homenaje a un erudito de fama mundial, sino desde el punto de vista más estrecho de la Escuela Histórica de Cambridge. La universidad nunca había tenido un profesor más capaz de estimular a sus discípulos en la investigación y la meditación, ni más dispuesto a penetrar en sus vidas e intereses. La conferencia inaugural emitió un acento que no se había oído hasta entonces en ninguna de las dos universidades. En sus párrafos iniciales rompe las cadenas con que su predecesor había sujetado a sus discípulos y a sí mismo, abre comillas. La política y la historia están entrelazadas pero no son inconmensurables. El nuestro es un campo que llega más allá de los asuntos del Estado. Nuestra misión consiste en no perder de vista y dominar el movimiento de las ideas, que no son el efecto sino la causa de los acontecimientos públicos, cierra comillas. La primera de las preocupaciones humanas era la religión, la segunda la libertad, y los destinos de ambas se hallaban entrelazados. Pasando del objeto y el contenido de la historia al espíritu que debían gobernar su estudio, insistía en el carácter sagrado del código moral. Abre comillas, os exhorto, a no envilecer nunca la moral en uso, sino a probar a los otros de acuerdo con la máxima final, que gobierna vuestras propias vidas, y a no permitir que ningún hombre ni ninguna causa eludan el eterno castigo que la historia tiene el poder de infligir a lo que no es malo. A lo que es malo, cierra comillas. Abre comillas, si en nuestra incertidumbre tendremos que errar con frecuencia y a veces puede ser preferible arriesgarse un exceso de rigor que de indulgencia, cierra comillas. Abre comillas, si rebajamos nuestras normas en la historia, no podemos defenderlas en la iglesia y en el Estado, cierra comillas. El miedo a que el profesor amparase a su iglesia se desvaneció al comprobar que pronunciaba las más severas condenas allí donde la religión debería haber enseñado mejor a los hombres. Abre comillas. Al juzgar los hombres y las cosas, cierra comillas, le escribió a Crafton, abre comillas, la ética pasa antes que el dogma, la política y la nacionalidad, cierra comillas, practicó lo que predicaba, y en su calidad de profesor nunca escribió ni pronunció una sola palabra que lo revelara como miembro de una iglesia o de otra. Dictó 2 cursos de conferencias que se publicaron después de su muerte. En la historia moderna, traza como amplias líneas el desarrollo del mundo desde el Renacimiento hasta la víspera de la Revolución Francesa. Preparado para estudiantes que se disponían a sufrir un examen, contiene naturalmente una gran abundancia de información ya familiar, pero advertimos su personalidad en los juicios inapelables que menudean en el libro, y muchas cosas aparecen con una nueva luz.
Aunque la obra se ocupa necesariamente de los hechos más que de las ideas, el tema dominante es el avance del género humano hacia la libertad. Abre comillas, no tenemos otro hilo conductor a través de la enorme maraña de la política moderna que la idea del progreso hacia una libertad más perfecta y segura y el derecho divino de los hombres libres. Cierra comillas. En una notable frase afirma que la emancipación de la conciencia de la autoridad es el principal contenido de la historia moderna. Sus comentarios sobre el Acuerdo de Augsburgo, en 1555, el Edicto de Nantes, los teóricos de la Revolución Inglesa y de la Guerra Americana, para citar solamente algunos pasajes, sugieren la rica aportación de la libertad a la vida del género humano. Entre los hombres de acción, Guillermo el Taciturno y Washington reciben elogios por su buena conducta, pero siente poca admiración hacia los príncipes más eminentes, desde Carlos V hasta Federico el Grande. Los prejuicios religiosos y raciales vuelven al lugar que les corresponde cuando se toma el avance de la humanidad como prueba y medida del progreso. El curso sobre la Revolución Francesa es mucho más interesante y característico y constituye la mejor introducción a ese extraordinario movimiento. El profesor se ocupaba del tema más grande de la historia moderna y de un movimiento en que ideas y hechos se hallaban inextricablemente entretejidos. Ningún breve resumen puede dar una noción aproximada de la fuerza, la elocuencia y la riqueza del pensamiento que tiene este maravilloso libro. La conferencia inicial sobre los precursores de la revolución es notable por el lugar preeminente asignado a Fenelón, entre comillas el primer hombre que vio a través de la majestuosa hipocresía de la corte y supo que Francia estaba en el camino de su ruina, cierra comillas. Creía que el poder absoluto era un veneno y que el único antídoto era una constitución. Los filósofos que sucedieron continuaron su obra minando la autoridad, pero ninguno de ellos, y menos que todos Rousseau, deseaban o comprendían la libertad política. Entre comillas, la chispa se convirtió en acción, el pensamiento fue suministrada por la Declaración de Independencia, cierra comillas. La lección sobre la influencia de América es una de las más valiosas que contiene el volumen, no solo por sus extractos de publicistas americanos y la discusión acerca de la primera filosofía de Burke, sino también por su juicio sobre la gran lucha. Abre comillas, era difícil determinar su agravio, cuyas dimensiones resultaban triviales, pero si el interés estaba de un lado, había un principio manifiesto en el otro, un principio tan sagrado y tan claro como para exigir de modo imperativo el sacrificio de las vidas de los hombres, de sus familias y de su fortuna. Representaban la libertad como una cosa tan divina que la existencia de la sociedad debía comprometerse para evitar la menor infracción de su soberano derecho, cierra comillas. Cuando Acton habla de libertad, vibra siempre su voz. La combinación de la teoría francesa y de la práctica americana trajo los sucesos de 1789. Los Cahiers cuadernos dieron un mandato para la abolición del feudalismo y el despotismo, no para el establecimiento de una república democrática. En contraste con la descripción que hizo Taine de los protagonistas, Acton declara que fueron hombres de tipo medio, entre los que se contaba un gran número que rebasaba el nivel común por su capacidad y su carácter, mientras que Mirabeau y Sieyes poseían auténtico genio. Abre comillas, no conoceremos nunca la revolución de un modo inteligente hasta que descubramos su conformidad con la ley común y reconozcamos que no es completamente singular y excepcional, que ha habido otras escenas tan horribles como estas y muchos hombres igualmente malos, cierra comillas. La principal responsabilidad por la degradación del movimiento de reforma la atribuye a la corte. El rey empezó siendo abogado convencido de la reforma, pero le rodeaban malos consejeros y era la reina el peor de todos. Habla con entusiasmo de la Declaración de Derechos, abre comillas, es la proclamación triunfante de una doctrina de que las obligaciones humanas no son todas asignables al contrato o al interés o a la fuerza, Esta sola página impresa sobrepuja a todas las bibliotecas y es más fuerte que todos los ejércitos de Napoleón, cierra comillas. Sin embargo, adolecía de un gran defecto, sacrificaba la libertad a la igualdad y el absolutismo del rey era sucedido por el absolutismo de la asamblea. Mucho antes de que la constituyente tuviera un tiempo para afrontar los problemas más urgentes, Europa empezó a amenazar la revolución. Los emigrados
Intrigaban contra el nuevo orden desde la frontera, el rey y la reina desde las Tullerías. La huida de Varenne mostró a Francia en un segundo que su rey había estado diciendo una cosa y haciendo otra. Difiriendo en política y en religión, Acton y Hollard están de acuerdo en afirmar que las intrigas de la corte con las potencias extranjeras fueron las que arrastraron hacia la violencia de la revolución. Por otra parte, la constitución civil fue un error fatal. La asamblea constituyente fue mejor que la legislativa y esta última superior a la convención. Lamenta la caída de la monarquía y condena las matanzas de septiembre, la muerte del rey y de la reina del rey y la reina y la instauración del terror. Sin embargo, todo esto tenía sus causas. El reinado de la violencia empezó a agudizarse, el peligro de la frontera, en la frontera y terminó al desaparecer este. Frente al manifiesto de Brunswick amenazando a la revolución y a todas sus obras con la destrucción y la muerte, era inevitable un ejecutivo resuelto y despótico. Así los girondinos se hundieron antes que los jacobinos, que eran peores como hombres, quienes importaba aún menos la libertad, pero que sabían cómo defender su patria. Juzga a Danton con gran severidad y todo lo que puede decirse en su favor es que no era tan malo como Robespierre. En un paisaje muy característico, derrama todo su desprecio sobre la casta de los encubridores. Abre comillas, el hombre fuerte con su puñal va seguido del hombre más débil que lleva la esponja, cierra comillas. Sin embargo, la revolución, a pesar de sus errores, fue un gran esfuerzo para la emancipación humana. Abre comillas, las cosas mejores que el hombre ama y busca son la religión y la libertad, no el placer y la prosperidad, la sabiduría y el poder. Pero la senda de ambas está manchada con infinita sangre, cierra comillas. Unos meses después del nombramiento de Acton, la imprenta de la universidad lo invitó a publicar una historia extensa del mundo moderno. Aceptó, abre comillas, porque mi puesto me impone el deber de no negarme y porque semejante oportunidad de poner en vigor sus propias ideas respecto a la elaboración de la historia se ha ofrecido pocas veces a un hombre, cierra comillas. En un minucioso memorándum explicaba su plan, abre comillas, evitaremos la expresión innecesaria de opiniones y el servicio de una causa. Los colaboradores comprenderán que nuestro Waterloo debe satisfacer igualmente a franceses e ingleses, holandeses y alemanes, que nadie puede decir sin consultar la lista de autores donde dejó la pluma del obispo de Oxford y donde la tomaron Fairbairn o Gasquet, Lieberman o Harrison, cierra comillas. Después de examinar la masa de publicaciones de nuevo material en todos los países, declara que el estudiante de buena fe se ve siempre abandonado, retrasado, descarriado por los clásicos de la literatura histórica. Abre comillas, no podemos tener en esta generación una historia definitiva, pero disponemos de la historia convencional, cierra comillas. Soñaba con especial ilusión en los últimos volúmenes, que estaría enriquecidos con secretos que no podían aprenderse en los libros. Abre comillas, quizás ciertas memorias impresas en privado no sean totalmente inaccesibles y hay en la ciudad hombres de muchos años llenos de sabiduría esotérica, cierra comillas. Su ensayo sobre las causas de la guerra franco-prusiana, escrito durante sus últimos años en Cambridge, sugiere las riquezas procedentes de hombres que hicieron historia almacenada en un solo cerebro. Abre comillas, estaba siempre buscando la llave de la cámara secreta, cierra comillas, observa Mr. Bryce, abre comillas, creyendo que la escalera principal es solo para ornato. A veces estaba uno dispuesto a preguntarse si no le daba acaso demasiada importancia a la escalera interior, pero había visto hacerse una mucha historia, cierra comillas. El editor redactó una lista de colaboradores y aseguró la aceptación de la mayor parte, pero en la primavera de 1901, una enfermedad le obligó a abandonar la tarea. Murió en 1902, cuando meses antes de aparecer el primer volumen. 4 meses antes, de aparecer el primer volumen. El capítulo preliminar en el que intentaba determinar la herencia de la Edad Media no se escribió nunca. Aunque se llevó a cabo con admirable lealtad hacia su plan, es sin comparación el mejor estudio del mundo moderno que se haya escrito en cualquier idioma. Su muerte fue la empresa de un golpe irreparable. Ningún inglés del siglo XIX, ni Coleridge, ni Sir William Hamilton, ni Macaulay, ni Whewell, ni Mark Pattison, estuvieron tan próximos a dominar toda la escala del saber humano. Henry Sidgwick solía decir que por mucho que se supiera de una cosa era seguro que Acton sabía más. De la Vallee
Cuenta su asombro al encontrar sobre la mesa de su anfitrión, abre comillas, todos los libros nuevos sobre todos los temas, leídos y anotados, cierra comillas. Mr. Tolemash nos dice cómo Gladstone zanjaba todos los puntos difíciles en la conversación diciendo, abre comillas, tenemos que preguntárselo a Lord Acton, cierra comillas. A su ilimitado saber libresco unía un incomparable conocimiento de los hombres. Había conocido a casi todos los que desempeñaron un papel en la política y la erudición de Europa y América durante medio siglo. En la primera época de su vida ocupó un lugar en la Cámara de los Comunes, después de la de los Lores. Lord Morley cuenta que Gladstone nunca se cansaba de su compañía y las cartas a Mary Gladstone revelan la afectuosa admiración del erudito por el estadista. Miembro de Grillions y del club, conocía a lo más granado de la sociedad inglesa. En el extranjero, su compañía era muy buscada por hombres como Renan y Taine, Mommsen y Helmholtz, tanto como por Döllinger y Dumpalump. En política profesaba el mismo eclecticismo y solía cenar una noche con Thiers y la siguiente con el duque de Broglie. Estaba estrechamente relacionado con la Casa Real Alemana y entre sus íntimos amigos se contaba la emperatriz Federica. Abre comillas, estar con Acton era como estar con el espíritu de la Europa culta. En las notas profundas de su voz parecía que resonaban los acentos de la historia, cierra comillas. Perdón. Creía que los estudios históricos eran no solo la base de toda la verdadera visión del presente, sino una escuela de virtud y una guía para la vida. Abre comillas, la gran obra de la historia consiste en desarrollar, perfeccionar y armar una conciencia, cierra comillas. Era sobre todo un proceso espiritual, un testimonio de la formación y la actuación de ideas y de ideales. La libertad era el precio y el signo y el móvil del avance de la raza hacia adelante y hacia arriba. Abre comillas, todos conocemos 20 o 30 corrientes dominantes de pensamiento o actitudes de la mente que juntas traman la tela de la historia humana. Un hombre serio debería entenderlas todas, en cualquier debilidad y fuerza que posean en sus causas, efectos y relaciones. La mayoría son religiosas o sustitutivos de la religión, cierra comillas. Hizo una lista de un centenar de libros para un muchacho, abre comillas, cuya educación está concluida y que sabe las cosas usuales, cierra comillas. Su fin era perfeccionar, abre comillas, perfeccionar su espíritu y abrirle ventanas en todas las direcciones para elevarle al nivel de su época y que así pueda conocer las fuerzas que han hecho a nuestro mundo tal como es y todavía reinan sobre él, prevenirle contra las sorpresas y las continuas causas de error que contiene y darle de los más fuertes estimulantes y guías más seguros, prestar fuerza, plenitud, claridad, sinceridad, independencia, elevación, generosidad, serenidad a su mente para que pueda aprender a dominar lo que rechaza tan plenamente como lo que adopta, para que comprenda el origen así como la fuerza y la vitalidad de los sistemas y el móvil de los hombres equivocados, para fortalecerlo siempre frente a la magia de la belleza y el talento literario, de modo que cada libro pueda ser el comienzo de una nueva vida. Cierre comillas. La lista se mueve sobre los infinitos campos del saber humano y revela al hombre que dominaba como terreno propio el conjunto de todos los conocimientos. El historiador no era solo el intérprete de la evolución humana, sino el custodio de la moralidad. Abre comillas, la integridad inflexible del código moral, cierra comillas, declaró, abre comillas, es para mí el secreto de la autoridad, la dignidad y la utilidad de la historia, cierra comillas. Creía que, de todos modos, desde el advenimiento del cristianismo los hombres sabían lo mismo que hoy lo que está bien y lo que está mal. Entre comillas, nuestro juicio acerca de los hombres y de los partidos, cierra comillas, más bajo, escribió en su crítica Morse Stephens, abre comillas, está determinado por el nivel más bajo a que llegan. El crimen como marca más baja de nivel es inapreciable como base para nuestras medidas. Si no podemos partir de un cero científico, es inútil censurar la corrupción, la mendacidad o la traición, y la moralidad y la historia se van cada una por su lado, cierra comillas. Detestaba igualmente al superhombre y a sus devotos. Abre comillas exceptuando a Freud, cierra comillas, escribía a Mary Gladstone al morir Carlyle, y abre comillas le consideró como el más detestable de los historiadores, cierra comillas. La serie de aforismos que contiene sus consejos a los historiadores respira una austeridad que hubiera complacido a Sismondi y a Schlosser.
abre comillas, no juzgues de acuerdo con las normas ortodoxas de un sistema religioso, filosófico, político, sino conforme las cosas susciten o no logren suscitar la delicadeza, la integridad y la autoridad de conciencia, cierra comillas. Abre comillas, el mayor pecado es el homicidio, el cómplice no es mejor que el asesino y el teorizante es peor, cierra comillas. Abre comillas, el crimen puede llevarse a cabo por medios legales, por una guerra provechosa y plausible, por la calumnia, tanto como por el puñal o el veneno, cierra comillas. La historia enseñaba al estudiante a buscar y decir toda la verdad, a insistir a la prueba, a sospechar de la equivocación, a tener en cuenta la parcialidad. El historiador era un juez al que no asustaban la grandeza mundana, el éxito o la adulación. Un corrector de la injusticia, un vengador de la inocencia. Le disgustaba la frialdad de su viejo maestro, entre comillas, Diolinger. Escribía en 1879, abre comillas, busca la raíz de las diferencias en sistemas especulativos, en la falta de saber, en todo menos en las causas morales. Y en esto me siento separado de él, por un abismo demasiado profundo para que simpaticemos. Se niega a ver todo el mal que hay en el hombre, cierra comillas. Esta obstinada negativa a reconocer que la atmósfera moral había cambiado como todo lo demás se dio finalmente. Abre comillas, durante la que casi ha sido nuestra última conversación, cierra comillas, escribe su hijo, abre comillas, me conjuró solemnemente para que no juzgara a los demás de modo irreflexivo, como él había hecho, sino que cuidase de tener en cuenta la debilidad humana, cierra comillas. Esta actitud de aprender hasta el fin cierra dignamente una vida consagrada a la búsqueda de la verdad. Segundo, el más brillante y original de los historiadores de las instituciones inglesas se preparó a realizar la gran obra de su vida con el estudio de la filosofía y la práctica del derecho. Un artículo sobre la reforma del derecho inglés de bienes raíces, publicado en 1879, que revelaba el conocimiento de la obra de Brunner y de otros juristas extranjeros, llamó la atención de Sir Frederick Pollock. Iniciando una amistad histórica, abre comillas, yo era un abogado, escribió Sir Frederick después de la muerte de su amigo, abre comillas, que había encontrado imposible entender el derecho inglés sin disponer de mucha más crítica histórica que la usual a los libros de textos, cierra comillas. Encontró en Maitland un espíritu afín al que interesaba lo mismo el presente y el pasado. En 1884 entabló otra amistad importante al conocer a Vinogradov en Oxford. Abre comillas, ese día determinó el resto de mi existencia, cierra comillas. Bajo la influencia de esa conversación hizo su primera visita al Archivo General. El resultado fue un libro, Pleitos Civiles de Gloucester, su condado natal. Ese mismo año fue nombrado lector de Historia del Derecho Inglés en Cambridge y abandonó su trabajo de abogado. Su segunda empresa describió su origen aún más directamente al erudito ruso, quien describió en el Athenaeum un manuscrito del Museo Británico que contenía cientos de causas de Enrique III en la experiencia y compiladas por y para Bracton, anotadas por él y utilizadas en la elaboración de su famoso tratado. Los estudios de Maitland confirmaron la hipótesis de su amigo y en 1887 apareció el cuaderno de notas de Bracton. Brillantemente editado, las causas arrojaban luz sobre muchos aspectos de la vida social, así como sobre los conceptos y prácticas jurídicos de la época. El cuaderno de notas de Bracton motivó su designación como profesor de leyes inglesas al año siguiente. Tituló su conferencia inaugural ¿Por qué no se ha escrito la historia del derecho? Y respondía a su propia pregunta señalando su tradicional aislamiento de todos los demás estudios. Los archivos ingleses eran únicos por su abundancia y su continuidad y contenían tesoros incomparables. Abre comillas, los documentos jurídicos son el mejor, a veces el único testimonio que poseemos para la historia social y económica, para la historia de la moral, para la historia de la religión práctica. Hay amplios y fecundos trechos de historia que el historiador tiene que evitar porque son demasiado jurídicos para él, cierra comillas. El derecho debe considerarse como parte de la vida nacional y debe recuperarse las ideas de las que era expresión. El historiador de tipo medio no poseía conocimiento detallado del derecho, mientras la mente del abogado usual era profundamente histórica. Para salvar el abismo emprendió la mayor parte de su vida. La historia del derecho inglés, publicada en 1895, aunque figura como obra de Pollock y de Maitland, está principalmente escrita por este último. Las 200 páginas del resumen preliminar constituyen una preciosa aportación a la historia inglesa.
Afirma que el derecho anglosajón era casi puramente germánico. Si la costumbre céltica sobrevivió a la conquista teutónica, no pudieron encontrarse sus huellas. Tampoco existía un auténtico testimonio de que las instituciones romanas sobrevivieran a las invasiones o contribuyeran a la formación de nuestras leyes. Abre comillas, dentro de la dentro de la esfera del derecho, todo lo que es romano o romanizado corresponde a una importación posterior. Chun, chun, chun. Todo lo que es romano en los primeros documentos anglosajones es eclesiástico. En los reinados posteriores, algunas formas y frases romanas se infiltraron desde Francia. Hasta la conquista normanda, los elementos romanos incorporados en el sistema de gobierno franco que fue copiado por los duques normandos no llegaron a Inglaterra en cantidad. Hasta mediados del siglo XII no empezó a subir la marea producida por el surgimiento del estudio de Justiniano en Bolonia, y un siglo más tarde la marea empezó a menguar, cierra comillas. Desde Eduardo I la vida jurídica se desarrolló sin interrupciones. El derecho inglés no fue nunca sepultado por la importación en gran escala de elementos romanos como sucedió en Alemania. El siglo XIII, el periodo clásico del derecho francés y alemán, había sido concienzudamente estudiado por eruditos continentales. El derecho europeo solo podía comprenderse plenamente después de haberse estudiado con cuidado cada sistema. Abre comillas, debemos conocer aisladamente las cosas que hay que comparar antes de establecer la comparación. Hemos procurado compartir en una pequeña parte esta labor preliminar, cierra comillas. Limitándose virtualmente a la historia del derecho, los autores discuten a título ocasional algunos problemas constitucionales. Abre comillas, creemos que los que han emprendido la exploración del derecho privado en la Edad Media pueden ver ocasionalmente, incluso a los acontecimientos políticos, alguna clave que escape a los ojos adiestrados para examinar exclusivo principalmente los asuntos públicos, cierra comillas. De modo análogo, se han realizado incursiones en la esfera del derecho eclesiástico, dejando al margen la constitución de la Iglesia. La mayor parte de los dos nutridos volúmenes está consagrada a un análisis del derecho angevino, las múltiples variedades de la posesión, las clases sociales, las distintas jurisdicciones, el contrato y la herencia, el derecho matrimonial, el derecho penal y los procedimientos judiciales. Aunque algunas partes de este estudio enciclopédico son necesariamente técnicas, están animadas por un estilo alerta, un vivo interés por la naturaleza humana y constantes ojeadas al curso más amplio de la vida nacional. Los autores pensaron en un principio completar su examen del derecho angevino con un estudio del Domesday o registro catastral. Abre comillas, nuestra única esperanza de conseguir que el Domesday Book nos entregue sus secretos, nuestra única esperanza de hacer que un libro de catastro anglosajón signifique algo preciso, reside en un esfuerzo para comprender el derecho del periodo angevino, cierra comillas. El estudio de ese enigmático registro, entre comillas, se hizo al fin, y el Domesday Book apareció un año más tarde llevando solo la construcción del derecho angevino. Pero su intento es el ensayo más eficaz hecho hasta ahora para resolverlo. La comunidad aldeana inglesa de Seabourn, con su cuadro realista del campesinado medieval, su sólida erudición y su hábil ordenación de las pruebas acerca de los orígenes serviles, había producido una impresión profunda al publicarse en 1883, partiendo del sistema señorial familiar de la Baja Edad Media. Reconstruía sus rasgos principales por fases lentas a través del Domesday y los siglos anglosajones hasta la ocupación romana. La villa romana, concluía, fue el antepasado del señorío, y la comunidad aldeana, creación latina y no teutónica. La teoría de la marca se derrumbó en un momento. Durante cierto tiempo pareció que si su ataque hubiera barrido a los germanistas del campo. Sin embargo, la nueva teoría no fue más coherente que la vieja. La cadena de testimonios que parecía tan completa presentaba tremendas lagunas. Se pasaron por alto hechos de igual importancia y de orientación totalmente distinta, ofreciendo un estrecho parecido con Fustel de Coulanges. Tanto en sus hábitos de pensamiento como en sus conclusiones, posee una rara capacidad para trabajar en alto relieve. El clásico estudio de Vinogradov sobre los villanos, calificado por Maitland como la obra más grande de la historia jurídica inglesa, demostró pronto que la estructura social era mucho menos simple de lo que creía Seabourn. Donde el erudito inglés encontraba un solo sistema dominante que procedía sin interrupción desde los tiempos romanos, el ruso descubría una cantidad de tipos, un complejo de relaciones jurídicas y sociales que variaban según el siglo y la localidad. Mientras la hostilidad de Vinogradov hacia la hipótesis de orígenes serviles se fundaba sobre todo en testimonios posteriores al Domesday, la de Maitland se basaba en el estudio del Domesday mismo.
Su conclusión es que el señorío y el elemento señorial no son consecuencia de la vida villa romana, que a medida que nos remontamos los campesinos libres son más numerosos, que existían aldeas libres, que en Inglaterra solo existía parcialmente el régimen de señoríos en tiempo de la conquista normanda, y que no existió un verdadero sistema señorial hasta el siglo XII. Los señoríos variaban mucho de carácter, los terratenientes libres eran numerosos y existían muchos grados de libertad. Empezamos con las comunidades aldeanas, germánicas de origen, compuestas de ceorls, terratenientes y de sus siervos. Esta clase libre fue rebajada por el desarrollo de la justicia señorial y del feudalismo. La comunidad aldeana libre era agraria, no política. Le faltaba una asamblea y un tribunal y no estaba reconocida por el derecho. El tratado, que estudia temas muy difíciles con gran habilidad, refuta definitivamente el concepto de una Inglaterra señorial servil homogénea. Un año más tarde apareció otra monografía, las conferencias Ford sobre ciudad y burgo, aunque era obra mucho menos ambiciosa, planteaba los problemas de los orígenes y de los privilegios de las ciudades a la luz de los archivos de Oxford y de Cambridge. Aquí nuevamente su tarea consiste en protestar contra la simplificación excesiva. Se inclina a la teoría de Cudgen, según la cual el burgo procede de la fortaleza del condado. La ciudad, con su mercado, su tribunal y su muralla, se convirtió en burgo o ciudad privilegiada. Después de la conquista normanda, muchas ciudades pidieron y obtuvieron semejantes privilegios. Pero comprendía bien que tenía más señor que el rey. Que ninguna hipótesis explicaba todos los casos. Cambridge, por ejemplo, no tenía más señor que el rey. El libro abarcaba un estudio de la idea corporativa, concepto con el que se deleitaba Maitland por ser una mezcla de metafísica, derecho y historia. Yerke había demostrado el inmenso lugar que ocupaban las corporaciones en la vida de la Edad Media. El Trust of Fellowship era un organismo vivo, una persona auténtica, no una ficción ni una criatura del Estado. Este concepto fue explicado y elaborado en 1900 en la brillante introducción a su traducción del capítulo de Yerke sobre la teoría de las corporaciones. Una tercera monografía tuvo un valor aún más general. La historia del derecho inglés había esbozado brevemente la situación jurídica del clero y estudiado los delitos eclesiásticos de herejía y brujería. Pero no se había intentado estudiar el derecho canónico. Cuando Maitland empezó a trabajar en este terreno, la mayor e incluso la única autoridad era Stopes, que había dictado conferencias sobre este tema en Oxford y compilado un memorándum para la Real Comisión de Tribunales Eclesiásticos. Maitland se apartó del punto de vista de Stopes, según el cual el derecho canónico no tenía fuerza obligatoria en la iglesia inglesa, mientras ésta no le hubiese ratificado al estudiar la Provinciale de Linwood, un funcionario del arzobispo de Canterbury que la compiló en 1430. Otros textos señalaban la misma orientación y su libro demostró que Inglaterra estaba tan sujeta al derecho canónico como cualquier otra nación. La tradición de que Inglaterra era en gran parte independiente de Roma y de que la Reforma no había realizado un gran cambio se desvaneció. El libro suscitó una inquietud considerable e incluso resentimiento, pero las conclusiones de Maitland, que escribía con una imparcialidad únicamente posible en un hombre que no era anglicano ni católico, se han sostenido. El reciente intento de Mr. Ogle de probar que el derecho canónico era respetado, pero no obligatorio, ha despertado interés sin convencer a nadie. El alejamiento de lazos confesionales no le fue menos útil al describir el convenio isabelino y la reforma escocesa para la historia moderna de Cambridge. Aunque hasta entonces había prestado poca atención al siglo XVI, captó rápidamente la naturaleza de los problemas que tuvo que resolver. En un solo y breve capítulo arroja abundante luz sobre el convenio isabelino, pues su mente, adiestrada en captar conceptos semipolíticos y semilegales, penetra en el corazón del compromiso de la reforma. A la vez que se enfrascaba así en sus relatos e investigaciones, dedicó mucho tiempo y mucha atención a la Sociedad Selden, que había fundado en 1887. De los 21 volúmenes publicados durante su vida editó no menos de 8. El primer volumen estableció la norma por la que se regirían sus sucesores. La introducción a la selección de pleitos civiles explicaba la diferenciación de las ramas del Tribunal Real durante la primera mitad del siglo XIII. La selección de pleitos ante los tribunales señoriales describía la decadencia de la jurisdicción privada. En Bracton y Aso examinaba la deuda contraída por Bracton con el derecho romano y el saber italiano, en lo cual se había equivocado Meine.
Mientras las publicaciones de la Sociedad Selden ilustraban temas especiales, Maitland llamó la atención de sus compatriotas sobre la importancia de un conjunto de materiales muy inglés. Abre comillas. Algún día declaraba: parecerá extraordinario que los hombres creyeran en cierta época poder escribir la historia de Inglaterra medieval sin utilizar los anuarios de jurisprudencia, Jurisbooks, cierra comillas, colecciones de sentencias de los tribunales ingleses publicados anualmente durante varios periodos desde el reinado de Eduardo II a Enrique VIII. La historia del derecho inglés no se continuó porque no se habían estudiado los anuarios. Él mismo se enfrascó fervorosamente en ese estudio, alegrándose al descubrir cuánta luz arrojaban sobre todos los sectores del derecho y de la administración. Empezó con el reinado de Eduardo II y completó 3 volúmenes. No encontró dificultad en presentar el valor único de lo que calificó como los primeros, entre comillas, debates de Europa. Su traducción del texto francés es una notable proeza filológica que supone una reconstrucción del lenguaje jurídico anglo-francés. Estuvo sumergido en esa abstrusa tarea durante los meses de enfermedad que precedieron a su muerte. La muerte de Maitland a los 56 años fue una pérdida irreparable para la erudición. En 20 años había echado los cimientos de una historia del derecho inglés, delineando con bastante detalle algunos sectores de ella. Había inspirado a sus discípulos y compañeros de trabajo, entre los que se contaba Mary Bateson, una devoción sin límites. Su obra y su valor fueron plenamente reconocidos. Vinogradov declaró que era un genio. Acton lo calificó como el historiador más capaz de Inglaterra. Cuando aún vivía Stubbs y Gardiner, Dicey lo situó junto a Blackstone y Meine. En Alemania fue diligentemente estudiada su obra. Lieberman declaró que había convertido en oro el polvo de los archivos, Brunner que había sacado a Inglaterra del aislamiento, lanzándola de la corriente del pensamiento europeo, Gierke halló en él un intérprete de sus propias ideas y un compañero para el estudio de las corporaciones. Los historiadores y juristas de Francia y América le rindieron parecidos homenajes. La causa de esta admiración universal debe buscarse en la posesión de ciertas cualidades que raramente se dan unidas. Entre comillas, nadie desde Gibbon, escribe A. L. Smith, abre comillas, combinó así lo científico, lo literario, el analista y el artista, el Stubbs y el Freud, cierra comillas. Era a la vez brillante y exacto, imaginativo y trabajador, su técnica era impecable, poseía una rara penetración en los conceptos de que era expresión el derecho y la costumbre. Al descubrir el interés humano en los procedimientos y los pergaminos, relacionó el derecho con la vida, interpretó la historia de modo más amplio. Abre comillas, lo que los hombres han hecho y dicho sobre todo lo que han pensado, eso es la historia, cierra comillas. El derecho solo podía estudiarse en relación con la ancha corriente del desarrollo nacional. La historia del derecho era la historia de las ideas, no solo como abstracciones, sino como fuerzas, no como abstracciones y como fuerzas actuantes a través de hombres vivos. El estilo brillante y gracioso refleja su espíritu vivaz y alerta. Estaba siempre dispuesto a visualizar un concepto o interpretar una práctica con una comparación moderna. El capítulo sobre el convenio isabelino demuestra que podía haber tenido el mismo éxito como narrador que como intérprete de instituciones e ideas. Sus conferencias sobre la Constitución inglesa chispean de ingenio y viveza. Su conferencia sobre el derecho inglés y el Renacimiento mostraba con pocas y grandes pinceladas cómo Inglaterra conservó su propio derecho mientras el derecho romano penetraba en Alemania y en Escocia. La enorme rapidez con que trabajaba no se advertía en el menor desaliño y no tocaba nada que no adornase. Fin del capítulo... Tercero. Es imposible hacer nada más que dar un vistazo a los trabajos de muchos otros eruditos. Desde Green no se ha emprendido ningún estudio detallado de las vicisitudes de la raza, pero en su vejez Goldwin Smith lanzó un comentario lleno de incisivas opiniones entre los hombres y los asuntos. Si ahora se requiere un informe completo, es preciso recurrir a las excelentes obras colectivas editadas por el Dr. Hunt y el profesor Oman, las dos estadistas ingleses, que abarca de un modo general los siglos transcurridos desde la conquistadora hasta Peel, alcanzan a un círculo más amplio. El más decidido intento de narrar la historia medieval inglesa ha sido realizado por Sir James Ramsay,
cuyos concienzudos volúmenes se extienden hasta el advenimiento de los Tudor. Chadwick ha hecho preciosas aportaciones a la historia de las instituciones anglosajonas y Round ha arrojado luz sobre muchos rincones oscuros de la sociedad y el derecho medievales. Miss Norgate ha hecho suceder a sus enjundiosos volúmenes sobre los angevinos emprendidos por indicación de Green, estudios sobre el rey Juan y los primeros años de Enrique III. Ningún capítulo de la historia posterior medieval ha sido estudiado tan concienzudamente o relatado con tanto detalle como el reinado de Enrique IV por Wiley. Kerner arrojó luz sobre todas las partes del siglo XV. Breuer reunió sus incomparables prólogos para los documentos del Estado de Enrique VIII en nutridos volúmenes que relataban la historia del reinado hasta la caída de Wolsey, revelando por primera vez su grandeza. El profesor Pollard ha abarcado el siglo XVI en una serie de notables monografías. Pollard ha abarcado el siglo XVI en una serie de Spedding consagró su vida a reunir los escritos y defender la fama de Bacon. Mason utilizó a Milton como punto central para realizar un estudio enciclopédico de su tiempo, con sus ediciones de los documentos Clarke, las memorias de Ludlow y muchas otras fuentes viejas y nuevas, sus contribuciones al diccionario de la biografía nacional con sus monografías sobre Cromwell y el ejército de Cromwell, y con su continuación del relato de Gardiner, el profesor Firth ha iluminado todos los rincones de las décadas centrales del siglo XVII. La era de la Restauración ha sido ilustrada por la vida de Shaftesbury, de Christie, y el completo estudio de Halifax por Miss Foxcroft. Las principales estadistas del siglo XVIII están encontrando gradualmente sus biógrafos. Sigel ha compuesto una fogosa apología de Bolingbroke. Lord Rosebery ha relatado el primer periodo de la vida de Chatham, basándose en nuevas fuentes. Lord Fitzmaurice ha reivindicado a sus antepasados Shelburne. Tras una brillante descripción de los primeros años de Fox, Sir George Trevelyan ha vuelto al héroe en los últimos días de su vida, extendiendo el relato hasta convertirlo en una historia de la guerra americana. Los volúmenes de Lord Morley sobre Burke han conquistado un lugar entre los clásicos de la literatura política inglesa. La biografía de Pitt por Holland Rose ha superado la compilación de Lord Stanhope. Fortescue ha relatado las vicisitudes de la Armada Británica durante la Gran Guerra, con infinitos detalles y un soberano desdén hacia las reputaciones políticas. Con sus biografías de Perceval y de Lord John Russell y su historia inglesa desde 1815 hasta 1880, Spencer Walpole abarcó el siglo XIX en una larga serie de volúmenes escritos con el espíritu de un Vic moderado. Las últimas décadas de la era victoriana han sido escritas por Herbert Poole. Las biografías oficiales de Peel y Cobden, Gladstone y Disraeli, Granville y el duque de Devonshire, Churchill, Goschken y Bright han continuado la obra iniciada por las memorias de Greville, que consiste en revelar los planes y los móviles de los estadistas victorianos. La transición entre la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX ha sido iluminada por los escritos de Mr. y Mrs. Webb y por la biografía de Francis Place por Graham Wallace. Relatos detallados de la historia escocesa se deben a las plumas de Burton, Andrew Lang y Hugh Brown. La historia irlandesa sigue siendo en gran parte un campo de batalla. Mrs. Green ha combinado duramente el concepto inglés acerca de la Irlanda medieval, que la presenta como una tierra caótica y salvaje. Bagwell ha contado la historia de los siglos XVI y XVII desde el punto de vista de la raza dominadora. La trágica muerte de Lytton Falkiner nos privó del erudito mejor preparado desde Leakey en el campo de la historia irlandesa moderna. Entre las obras producidas por eruditos británicos en el terreno de la historia extranjera, el Sacro Romano Imperio de Brice ocupa el primer lugar. Escrita hace más de medio siglo, ha sido revisada repetidas veces y ha enseñado a innumerables estudiantes de todo el mundo a comprender no solo la historia, sino la teoría de la política medieval. La Italia y sus invasores de Hodgkin ha adquirido una popularidad que merece por su fuerza narrativa y el romántico interés del tema. Dan
trajo a la vida los tumultuosos siglos que se extienden entre Alarico y Carlomagno, y no hay volúmenes en la literatura inglesa histórica más fascinadores que los que relatan la historia del reino godo de Teodorico y su destrucción por los ejércitos de Justiniano. Si el libro añade poco al saber y a veces descuida la erudición extranjera, no deja de ser una obra notable, y el íntimo conocimiento que demuestra el autor del escenario del drama le presta una frescura poco usual. Menos populares pero no menos valiosas son la historia de los mongoles de Howarth, la vida de Carlos V de Armstrong, los voluminosos escritos de Martin Hume sobre España y los estudios de Ward acerca de la Guerra de los 30 años y el electorado de Hanover. Sir William Hunter consagró su vida a estudiar la historia de la India, mientras Doyle y Paine investigaban acerca de la colonización de América. Howland Rose ha basado la mejor vida inglesa de Napoleón en prolongadas investigaciones en el Record Office, y Herbert Fisher ha estudiado el aspecto civil de la administración imperial en Alemania. El profesor Oman ha relatado nuevamente la historia de la guerra peninsular, rectificando los prejuicios y completando las fuentes de Napier. La vehemente historia de la guerra de Crimea por Kingslake está hoy casi olvidada. Fife ha escrito un estudio, a la vez popular y científico, de la historia europea, desde la Revolución Francesa hasta el Congreso de Berlín. Entre las obras recientes de los volúmenes de George Trevelyan sobre Garibaldi han merecido una acogida entusiasta por su estilo brillante y su paciente investigación. Ahora sí, fin del capítulo 20.